Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a finalizar con las prácticas de análisis no lineales. Para este caso entonces se considera un caucho. Esta geometría inferior corresponde a un caucho de un material hiperelástico en el cual se le deja caer un elemento rígido para entonces visualizar la deformación a lo largo pues del eje Y, visualizar entonces como tal la deformación que se genera en el caucho a raíz del elemento que está soportando. Entonces, nuevamente esto se realiza mediante el software de elementos finitos ANSYS. Una vez estando en el Workbench, entonces arrastramos la plantilla de estática estructural como ya es costumbre a lo largo de las prácticas. Abrimos la base de datos de ingeniería para seleccionar el material del cual va a estar conformado el caucho. Vamos a la base de datos, buscamos lo que serían los materiales hiperelásticos, como lo podemos ver aquí. Y acá vemos que nos despliega una lista con los materiales que posee el software. Vamos a escoger para este caso el neopreno, lo añadimos a los materiales que vamos a trabajar. Y por otra parte es importante entonces resaltar el hecho de que acá se tiene lo que se denomina como la curva S, en donde a pequeños esfuerzos se tienen grandes deformaciones con una con un punto de rotura bastante elevado, es decir que estos materiales pues permiten grandes deformaciones, razón por la cual pues es cuando lo vamos a comenzar a trabajar. Entonces una vez hecho esto podemos volver directamente a lo que sería el proyecto y comenzamos a editar o cargamos más bien la geometría con ayuda del Design Modeler. Vamos a archivo e importamos la pieza como una geometría externa. Seleccionamos, abrimos y generamos. Y ya vemos que acá entonces directamente nos carga la geometría. Es que va a resultar que al ser en dos dimensiones se tiene que dibujar la geometría a lo largo del plano XY, ya que el software solo permite hacer análisis en dos dimensiones en este plano, en el plano XY. Una vez hecho eso, entonces ya podemos cerrar lo que sería el Design Modeler y nos vamos directamente a editar el modelo. Sin embargo, antes de eso, es importante venir acá a geometría y cambiar el tipo de análisis que se va a realizar, que en este caso entonces corresponde a un análisis en dos dimensiones, y posteriormente a eso entonces ya pasamos a editar lo que sería el modelo. Una vez ejecuta entonces el modelo, podemos ver que la primera vista que nos presenta el software corresponde a una vista en el plano XY, dando entonces a entender que en efecto el análisis que se está realizando corresponde a un análisis en dos dimensiones. Por otra parte, entonces tendríamos las dos superficies que habíamos generado y podemos directamente entonces renombrarlas. Entonces la podemos llamar como caucho y la otra la podemos llamar entonces como placa. Entonces la podemos renombrar placa. Cabe destacar que eso también se puede hacer directamente desde el procedimiento anterior, es decir, desde el Design Modeler. Sin embargo, entonces lo hacemos acá directamente y seguimos entonces con el caucho, que podemos ver que entonces vamos a traer un comportamiento flexible debido a que nos interesa conocer como tal el comportamiento de las deformaciones generadas en esta geometría. Por otra parte, también vamos a asignarle entonces un espesor de 0.2 metros que corresponde a 200 milímetros y, y vamos a asignarle el material que ya habíamos definido, que sería el neopreno. Luego entonces para la placa la vamos a trabajar no como flexible, sino como un elemento rígido, y es así se deja entonces con el acero estructural que trae por defecto el software, ya que lo único que nos interesa entonces sería la deformación como tal del caucho. Tenemos los materiales, los sistemas de coordenadas y ahora entonces pasaríamos a generar las conexiones. Para ello entonces debemos comenzar seleccionando lo que serían todos los bordes con control sostenido para entonces crear lo que sería un name selection, para así facilitar entonces la acción de crear los contactos. Create name selection, entonces eso sería superficie exterior izquierda. Lo mismo se tiene que hacer para el otro lado, entonces con control sostenido, esto no va, con control sostenido seleccionamos toda la superficie exterior. Create name selection, superficie exterior derecha. Lo mismo para el interior, seleccionamos con control sostenido
y creamos entonces el name selection, superficie interior superior. Y entonces ese último también tiene que hacerse para la inferior. Sería entonces toda esta no va, esta sí. Esta parte no va nada. Vamos a seleccionar. Con control sostenido damos toda la vuelta alrededor de la superficie. Entonces creamos la isla nueva. Entonces esta sería superficie interior inferior. Y ya con eso acá podemos ver las 4 secciones que acabamos de crear, y eso puede facilitar entonces lo que sería el proceso de generar los contactos, ya que venimos directamente a contact, creamos entonces un frictional y no comenzamos por selección geométrica sino por name selection. Entonces vamos a generar los contactos, por ejemplo, de la superficie exterior izquierda con la superficie exterior izquierda, o sea, lo restringimos el uno con el otro para garantizar entonces que se tenga pues, los contactos entre ellos. También esto se tiene que hacer con la superficie exterior derecha, con toda la superficie de derecha. Entonces venimos a la superficie exterior derecha. Posteriormente entonces le vamos a asignar los parámetros a todo completo, nuevamente un frictional por name selection, la superficie interior superior, superficie interior superior, y por último entonces la interior inferior. Entonces frictional name selection interior inferior e interior inferior. Entonces una vez creadas las 4 condiciones, las 4 conexiones, lo seleccionamos todo y podemos modificar directamente los parámetros de entrada. Entonces vamos a tener un coeficiente de fricción de 0,3. Vamos a tener un comportamiento de carácter asimétrico, ya que tenemos la interacción entre un elemento rígido con un elemento flexible. Por otra parte, vamos a tener una formulación de Lagrangiano aumentado. Vamos a trabajar con un factor de relación de 1 por 10 a la menos 3. También vamos a trabajar entonces con un pinball basado en el radio, que va a tener entonces un radio de 2 milímetros. Y finalmente entonces, que es aquí, como no tenemos tolerancias de eje único o de agujero único, entonces lo ajustamos al toque. Y con eso entonces estarían listos los parámetros de entrada para las conexiones que necesitamos de la geometría. Sin embargo, nos queda un contacto más por definir, entonces volvemos a contact, creamos nuevamente otro frictional, y para este caso entonces el contacto debe ser un elemento flexible, así que seleccionamos con control sostenido la superficie superior, que es la que va a estar en contacto con la placa, aplicamos, y entonces el target en este caso sería la superficie inferior de la placa, aplicamos, y para este caso entonces tenemos los mismos parámetros de entrada. Entonces vamos a tener un comportamiento asimétrico, vamos a trabajar una formulación de aumentado de Lagrangiano. Por otra parte vamos a trabajar aquí un factor de relación de 1 por 10 a la menos 3, sería acá 1 por 10 a la menos 3. Por otra parte entonces vamos a trabajar un pinball generado a partir de un radio, que se nos hace acá acá sería un pinball generado a partir del radio, que tenga entonces un radio de 2 milímetros. Y finalmente entonces acá lo trabajamos igual que los otros, ajustado al toque, y nuevamente entonces colocamos el coeficiente de fricción que corresponde a 0.3. entonces miramos nuevamente lo que se hizo, coeficiente de fricción asimétrico, lagrangiano, tenemos el factor de relación 1 por 10 a la menos 3, un radio del pinball de 2 milímetros, y finalmente entonces ajustado al toque, y con eso ya podríamos pasar lo que sería el mallado. Para ello nos remitimos a Mesh. Vamos a insertar inicialmente un sizing. Inicialmente entonces tomamos la parte inferior de la placa, que es la que va a estar en contacto.
aplicamos, vamos a traer un tamaño de elemento de 5 milímetros y por otra parte necesitamos otro sizing, pero entonces en este caso ya seleccionamos todo el cuerpo del caucho, aplicamos y vamos a trabajar entonces un tamaño promedio de 1.5 milímetros. Entonces, una vez hecho eso, podemos pasar a mallar y ya miramos entonces qué tipo de malla nos puede entregar el software y posteriormente verificaremos su calidad si está dentro de los parámetros aceptables. Entonces ahí vemos que ya entrega la malla, venimos acá a Mesh y que nos presente la calidad del elemento. Podemos ver que el más bajo, el mínimo, corresponde al punto 64, está bien ya que una malla mala se considera a partir de punto 5 hacia abajo. Entonces estamos bien y ahora podemos pasar entonces a lo que sería la estática estructural. Comenzamos por análisis settings, donde vamos a definir entonces el número de pasos temporales que vamos a trabajar, que son 10, con un delta de tiempo entre ellos de 0.2 segundos, es decir, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y finalmente entonces en 2 segundos. Ahora entonces venimos acá a activar el Arch Deflection y también vamos a acá a Restart Controls. Vamos a garantizar que entonces el software esté guardando constantemente la información de las soluciones que sí convergen, entonces lo trabajamos como manual. Le decimos que guarde el último step, le decimos que los guarde todos y los substeps que guarde el último. No necesitamos un archivo y finalmente entonces que combine los resultados del recomienzo del reseteo a partir de, pues, de que lo controle pues, el software. Y finalmente entonces para garantizar la convergencia vamos a activar los stepping vamos a traer con sus steps. Vamos entonces a poner 10 de valor inicial, posteriormente entonces 5 y finalmente un valor de 30 para los casos pues más críticos. Entonces el valor inicial debería estar entre el mínimo y el máximo. Entonces vemos que ahí cumple, estaría bien. Ahora entonces vamos a generar un desplazamiento remoto. El primero que vamos a tomar sería la base. Entonces tomamos este vértice, aplicamos y entonces vamos a dejar que se mueve 0 en X, 0 en Y y 0 en la rotación en Z. Luego de definir eso, lo es importante para, antes de realizar el movimiento, generar el movimiento necesario sobre la placa, venimos al modelo, insertamos un punto remoto, seleccionamos esta superficie, la superficie de la placa, aplicamos y vemos que nos genera o nos ingresa el punto remoto directamente en el centroide de la geometría. Y una vez hecho eso, entonces ahora sí podemos volver a lo que sería acá la estática estructural. Insertamos un desplazamiento remoto, en este caso no a partir de la selección de la geometría, sino a partir de un punto remoto que fue el que seleccionamos, el único que tenemos. Entonces ya finalmente tenemos que en X un movimiento de 0, en Y vamos a generar pues una tabla, lo vamos a tabular, vamos a ingresar el valor tabular, así como la rotación en Y. Venimos acá a la tabla, inicialmente borramos esta fila para que nos aparezca entonces los igual y ya entonces vamos a garantizar en Y un desplazamiento de 100 milímetros, es decir, menos 0,1 en función del, del sistema de referencia que tenemos. Y por otra parte entonces la rotación en Z vamos a generar una rotación en el step 4 aproximadamente, vamos a generar, sí, en el 4 vamos a generar una rotación de 7 grados y luego entonces en el step 8, es decir, a los mismos pasos, en el step 8 vamos a volver la rotación a un valor de 0. Entonces ya una vez hecho esto podríamos pasar a realizar la solución. Pero antes es importante verificar los signos y los del desplazamiento que se va a generar sobre la placa. Entonces esto sería de negativo debido a que al sistema de referencia que tenemos y la rotación en Z sería entonces en sentido de las manecillas del reloj. Y una vez hecho esto sí podemos pasar a lo que sería la solución, la cual debemos ver la deformación total, el esfuerzo equivalente o emises y por otra parte podríamos ver el contact tool, lo que sería
Él por defecto nos genera el estatus, pero entonces queremos ver la presión y la penetración. Y ya venimos a la solución de la información, a la información de la solución, perdón, y seleccionamos la convergencia de la fuerza, y una vez hecho eso, entonces ya podríamos comenzar a resolver. Entonces ahora en esta gráfica podemos visualizar cómo la fuerza empieza a buscar la convergencia para así encontrar la solución correspondiente al análisis. Luego de que termine de resolver, podemos ver que entonces la solución encuentra convergencia en 455 iteraciones, y ya podemos ver lo que sería la deformación total, tanto en animada, para ver entonces cómo se comporta con el desplazamiento. Podemos ver cómo la placa comienza a rotar y luego vuelve a su posición inicial y se desplaza entonces 100 milímetros hacia abajo. También podemos ver entonces el esfuerzo equivalente que genera la placa sobre el caucho. Entonces todos los esfuerzos que se van dando a lo largo, pues, del desplazamiento. Por otra parte, entonces tendríamos el estatus, que hace referencia a qué tan cercanos o qué tan pegados se encuentran o qué tan alejados se encuentran las superficies que están en contacto dentro de la geometría. También la presión al interior de la geometría, y por otra parte entonces tendremos la penetración, que es un factor importante para determinar si el análisis es aceptable o hay que refinar. Por ejemplo, entonces acá tenemos una penetración de 0.14 milímetros, entonces se podría refinar mejor estas zonas que se encuentran en contacto con la placa, y en especial pues en estas zonas en donde se conecta, se choca, por así decirlo, penetra la geometría del caucho con sí misma. Entonces, una vez hecho eso, ya se concluiría con, con lo que sería la práctica de hoy.